Buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos a la última mesa del día de hoy. Es la última, pero no menos importante, la cual versa sobre la cultura democrática y cooperación tecnocientífica en espacios escolares. En ella participarán la licenciada Sara Elizabeth Aguirre Ortiz y el licenciado Ricardo Rodríguez Ledesma. El comentarista en esta mesa va a ser el doctor Ignacio Camargo González de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a quien le agradecemos el día de hoy su participación. Voy a leer brevemente un currículum del doctor Camargo y pasaríamos después al espacio de las presentaciones y a los comentarios del doctor Camargo. El doctor Ignacio Camargo González es doctor por el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sus áreas de interés en investigación son las instituciones democráticas, los actores de la política, la cultura política, el comportamiento electoral y la violencia criminal. Entre las principales distinciones que tiene el doctor Ignacio Camargo son el perfil deseable, el PRODEP, el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados en el área 5 de Ciencias Sociales y Económicas. Sus dos últimas publicaciones se refieren a la transparencia y rendición de cuentas desde la participación ciudadana durante el proceso electoral federal del 2015 y el 2018 en México y fue publicado en la revista de apuntes electorales en diciembre del 2020. Su última publicación versa sobre el régimen de los partidos políticos, una explicación teórica desde la perspectiva de los candidatos independientes, insiders, en el contexto de las elecciones locales en México en el 2016 y fue publicada en la revista Intersticios Sociales, en la revista del Colegio de Jalisco en febrero del 2021. Me da mucho gusto verte, Nacho, ya tenía mucho que no te veía. Es un placer tenerte el día de hoy y escucharte y participar con nosotros en esta experiencia que es muy importante para los estudiantes de nuestro instituto que están cursando actualmente la maestría. Pues tú ya sabes, lo mismo nos pasó a nosotros en el Colegio de la Frontera Norte y ahora vamos a reproducir ese mismo esquema en nuestro instituto. Entonces, la dinámica va a ser muy sencilla, que ya la conocen los estudiantes, pero la resumo brevemente, Nacho. Los estudiantes tienen 15 minutos para hacer su presentación. Paso seguido, tienes 10 minutos para hacer tus comentarios y luego pasaríamos al siguiente estudiante y también tienes 10 minutos. En caso que haya un espacio de tiempo sobrante, lo utilizaríamos para que la audiencia haga algunas preguntas. En caso contrario, los comentarios que pueda hacer la propia o el propio estudiante. Como nos interesa conocerte y que los demás te escuchen lo que tienes propuesto para el día de hoy, ya sin más preámbulo, le doy el uso de la voz a la licenciada Sara Elizabeth Aguirre Ortiz, quien va a presentar el desarrollo de instrumentos sobre participación y cultura democrática en estudiantes de secundaria. Adelante, Sara, por favor. Hola, sí, ¿me podrían decir, por favor, si mi pantalla se ve? Sí se ve, Sara. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo voy a presentar mi anteproyecto de investigación titulado Desarrollo de instrumentos sobre participación y cultura democrática en estudiantes de secundaria. Y mi director de tesis es el doctor Juan Carlos Rodríguez Macías. Este es el contenido que abordaré en esta breve presentación. Y como introducción me gustaría iniciar con una cita de Cajiao, quien señaló que uno de los principales desafíos de las sociedades modernas es no únicamente asegurar la protección de los menores de edad, sino promover una formación ciudadana significativa para estos niños, niñas y adolescentes, lo que Zurita indica como una educación para la vida democrática. El interés por este tema surge en dos sentidos. El primero de ellos, de un diagnóstico realizado por el Instituto Nacional Electoral en el 2016, quien diagnosticó que en México existe una cultura democrática débil. Por otro lado, también el modelo teórico de Tony Porta y Amadeu señala que de la edad de los 10 a los 15 años hay una etapa crítica en el desarrollo de esta formación ciudadana.
La revisión de la literatura se basó en dos preguntas principales. La primera fue, ¿cuáles son aquellas investigaciones que estudian y miden la participación de los estudiantes? Y la segunda fue, ¿cuáles son aquellas investigaciones que miden y estudian la cultura democrática también de los estudiantes? Estas son algunas de los referentes que encontré, sin embargo, me detendré únicamente un poco en alguno de ellos. Uno de los principales es el realizado por la Unidad de Evaluación Educativa en el año 2017 y replicado en el 2018. Esta fue la evaluación de la educación cívica en estudiantes precisamente de secundaria. La Unidad de Evaluación Educativa realizó una modificación del instrumento CIBE, por sus siglas en inglés, que es el Civic Education Study. Este fue elaborado por la Organización de los Estados Americanos a través de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo. Entonces, a través de esta modificación del examen CIBE, también en el 2019, esta misma asociación realizó el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana, el ICCS, a estudiantes de 14 a 17 años de edad. Este estudio, el ICS, tuvo 3 módulos, uno asiático, uno europeo y uno latinoamericano. En el caso latinoamericano, México participó en el 2009 y los resultados fueron dados a conocer en el 2011. Aquí se pudo identificar que los países latinoamericanos obtuvieron puntajes por debajo del promedio internacional sobre conocimientos cívicos. Otro aspecto también muy importante fue el señalado por Ramírez, quien realizó una investigación en secundarias generales de 3 estados de México y pudo identificar que no hay una promoción efectiva de la participación de los estudiantes. Además, estos no se sienten escuchados por los adultos. Esto en contraste con lo que mencionaban maestros y padres de familia, quienes creían o percibían que los estudiantes no tenían un interés por su entorno. Esto de nuevo se contrastaba con las respuestas de los estudiantes, quienes no se sentían representados en aquellos espacios de participación que eran diseñados para ellos, como las sociedades de alumnos. Por último, el INEE en el 2019 realizó una evaluación del currículum de educación ciudadana en la educación obligatoria e identificó que el currículum no era culturalmente pertinente. Esto debido a que no ofrecía oportunidades de participación significativas para los alumnos y no se vinculaba con su entorno. En cuanto a la cultura democrática, algunos estudios, por ejemplo, realizado en Venezuela, estudió este concepto en algunas escuelas primarias utilizando estas 3 dimensiones: participación, tolerancia y diálogo. Aquí se pudo identificar que no hay una congruencia entre lo que dice el currículum y lo que sucede en las aulas, dado que la participación era principalmente impuesta por los docentes. En Chile también hubo una propuesta de modelo, se realizó una propuesta de modelo conceptual sobre la cultura cívica y se identificaban estas 4 dimensiones. En España, otro estudio que apoya esta idea de que las experiencias de participación infantil son de suma importancia fue en donde se preguntaron a los mayores de edad su concepto de ciudadanía y se identificó que aquellos que habían vivido este tipo de experiencias tenían una concepción más completa y crítica sobre lo que era la ciudadanía. Por último, en México, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, realizada en el año 2020 y que recientemente fueron dados a conocer sus resultados, pues también es un importante referente, pues incluyó a una población entre los 15 y los 17 años de edad. Ahora bien, el planteamiento del problema está dividido en 3 aspectos. El primero es el educativo. Retomo esta idea del INEE, me identificó que el currículum de formación ciudadana tiene serias deficiencias debido a que no se vincula con su entorno y no ofrece oportunidades de participación significativa. También hay un énfasis que el sistema educativo nacional ha dado al enfoque instrumental de la participación en lugar de potencializar esta capacidad democrática que tiene, es decir, este enfoque pedagógico que tiene, y en consecuencia también pues, se identifica una ausencia de participación estudiantil. No hay información sobre qué sucede, por ejemplo, con las sociedades de alumnos, y también se ha identificado, el propio INE identificó que hay una ausencia de la participación estudiantil en aquellos espacios que son diseñados para la participación, que son los consejos escolares de participación social. Sobre las problemáticas sociales, repito también de nuevo este señalamiento del INE sobre que en México existe una cultura democrática débil. Martusellini y Rodríguez también señalaron que existe una visión futura sobre la formación ciudadana, es decir, no se reconoce que el estudiante
es un ciudadano en formación que, si bien no tiene sus derechos políticos y cívicos, sí tiene derechos sociales. Por último, esto se vincula con la omisión a garantizar su derecho a la participación, un derecho que está establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y también en la Convención de los Derechos del Niño. Esto de acuerdo a, indican estas leyes que a los alumnos, a los menores de edad, se les tiene que ofrecer oportunidades de participación de acuerdo con su autonomía progresiva, es decir, de acuerdo con la etapa del desarrollo en la que ellos se encuentren. Por último, en el aspecto metodológico, se identifica una ausencia de instrumentos que vinculen la cultura democrática que los propios alumnos perciben en su entorno con su participación ciudadana. Esto es decir, no únicamente en el ambiente escolar, sino también aquella cultura democrática que perciben en su hogar y también en la comunidad, en su vecindario, por ejemplo. Es importante señalar aquí que instrumentos como el ICSS y el CIBET sí recuperan algunas variables sobre el nivel socioeconómico y sobre el interés que tienen los padres de familia en temas políticos. Sin embargo, no profundizan sobre la cultura democrática que estos alumnos perciben en estos entornos. Por último, hay pocos instrumentos que den muestra de sus propiedades psicométricas para asegurar que hay una validez y una confiabilidad. Únicamente el que fue elaborado por la Unidad de Evaluación Educativa y también el ENCIBET, también únicamente. De esta manera, la pregunta general a la que se ha llegado es: ¿cuáles son aquellas evidencias de validez, de contenido y de constructo de instrumentos que miden la cultura democrática, tanto en el contexto escolar, familiar y comunitario, de los estudiantes de tercero de secundaria y sus actitudes para la participación ciudadana? Esta pregunta general traslada al objetivo general, que será pues desarrollar y validar estos instrumentos que midan la cultura democrática en estos contextos y sus actitudes para la participación ciudadana en Baja California. De este objetivo general se desprenden 3 objetivos específicos. El primero de ellos será revisar y discutir los estudios empíricos y teóricos que miden estas actitudes para la participación ciudadana en los adolescentes de 15 años, esto a nivel internacional, nacional y local, así como aquellos que midan y caractericen la cultura democrática. Sobre esto pues ya hay un pequeño avance. El segundo objetivo es obtener evidencias de validez de contenido y de constructo de los instrumentos que se han elaborado. Y el tercero será analizar el funcionamiento diferencial de los ítems por sexo y por nivel socioeconómico. Voy a retomar esto más adelante en la metodología. Ahora bien, el marco teórico tiene 2 conceptos muy importantes. El primero es cultura democrática y el segundo es participación ciudadana. Cultura, de acuerdo con Pechard, es un conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos, rituales que se van transmitiendo de generación en generación y que otorgan una identidad a los miembros de una comunidad y que van guiando y dando significado a sus actividades cotidianas. Cuando este concepto de cultura se delimita a un área social como lo es cómo se organiza la sociedad y cómo se distribuye el poder, puede hablarse de una cultura política. De acuerdo con Almond y Verba, la cultura política puede ser parroquial, participativa o de súbdito o subordinada. Cuando hay una mayor presencia de una cultura participativa, existe entonces una cultura cívica, una estabilidad democrática. Sin embargo, estos autores también reconocen que en esta cultura cívica, en menor medida, también hay una presencia de la cultura que es parroquial y la de súbdito o subordinada. El concepto de cultura cívica hace énfasis entonces en este aspecto participativo. Es por eso que, de acuerdo con Pechard, la cultura política democrática es aquella que mejor caracteriza esta cultura cívica. Profundizando en este concepto, de acuerdo con Riera y otros autores, la cultura democrática es un estilo de vida que contribuye al desarrollo humano mediante los valores de participación, tolerancia y diálogo. De acuerdo con la Fund for Democratic Culture, es el deseo y la capacidad de participar que tienen las personas en los asuntos públicos que las afectan. Y por último, de acuerdo con Pereira, la cultura democrática es una forma de autocomprensión ciudadana.
la manera en la que solucionamos los conflictos en la toma de decisiones que son de interés público. De acuerdo con Pechar, la cultura democrática se compone de estos 9 elementos, los cuales serán de suma importancia para la construcción de las variables y de los constructos. De acuerdo con Pechar, tiene que existir una ciudadanía que participe en una sociedad activa, deliberativa, tiene que haber presencia de secularización, competencia o eficacia cívica, legalidad, pluralidad, una cooperación entre los ciudadanos y debe existir una autoridad que sea políticamente responsable. Este otro modelo teórico que será de suma importancia fue el que mencioné al inicio. De acuerdo con Tony Purta y Amadeu, de los 10 a los 15 años de edad es un periodo, una etapa crítica para el desarrollo de estas nociones sobre la ciudadanía y la participación. Estas nociones, creencias y comportamientos que tienen los alumnos que anteriormente únicamente de niños eran objeto de protección. En esta etapa intervienen, más bien influyen 3 dimensiones. La social, que tiene que ver con el entorno, que es la escuela, la comunidad, el vecindario, las redes sociales, es decir, los medios de comunicación. La cultural, que tiene que ver con la historia y las costumbres que tienen la sociedad sobre el rol que tienen que tener los niños en esa misma sociedad. Y por último, las percepciones y expectativas de los adultos que tienen sobre la participación de los menores de edad y sobre los estilos de crianza. La participación, de acuerdo con Piuk, es un espacio relacional donde las personas aportan, cogestionan y se hacen corresponsables en un proyecto en común. La participación en la educación puede tener 2 distintos enfoques, de acuerdo con Sonic y Sainz. El primero de ellos es el político-social, el cual es de interés para este anteproyecto. Es aquel que abona a la cultura democrática dado su enfoque pedagógico. El otro enfoque es el instrumental, que está relacionado con el aumento de la calidad educativa, sobre la gobernanza de las instituciones y la rendición de cuentas. La participación ciudadana, de acuerdo con Sicardi, es este vínculo que forman los ciudadanos con el Estado para la toma de decisiones que son en cuestiones de interés público. Por último, el método, este bosquejo del método está dividido en 4 etapas. La primera de ellas es el análisis de la documentación teórica y práctica para la elaboración de las variables y pues de los constructos y finalmente los instrumentos. Y la segunda etapa será la validación de contenido mediante la valoración de especialistas. Estos especialistas serán personas que hayan publicado sobre temáticas relacionadas a la cultura democrática y la participación ciudadana, y también maestros de formación cívica y ética. Se les entregarán los instrumentos y por medio de una rúbrica ellos evaluarán con puntajes y con preguntas abiertas podrán dar sugerencias sobre los instrumentos, lo cual permitirá hacer las modificaciones pertinentes. Una vez que se hayan hecho estas modificaciones, se realizará una prueba piloto de los instrumentos, lo cual permitirá obtener evidencias de validez de constructo. Esta prueba piloto está hasta el momento pensada en realizarse en escuelas secundarias generales, técnicas, privadas y telesecundarias de Ensenada. Y una vez que los resultados obtengamos estos resultados de la prueba piloto, también podrá realizarse este último análisis diferencial de los ítems por medio de el análisis diferencial de los ítems por sexo y por nivel socioeconómico. Queda un minuto, Sara. Este estudio, gracias. Este estudio es cuantitativo, no experimental, y el objetivo finalmente pues, es crear un desarrollo tecnológico, instrumentos psicométricos. Eso sería todo de mi parte. Estas son las referencias y muchas gracias. Quedo atenta a sus comentarios. Margo, adelante con sus comentarios. Bueno, primero agradecer a Juan Carlos por la invitación a evaluar estos trabajos. Que, bueno, de entrada primero también pues felicitar a la compañera Sara Elizabeth, que está haciendo un esfuerzo por
investigar este tipo de fenómenos, ¿no? Que llevan ya mucho, la sociología política lleva muchos años trabajando sobre este asunto. Y bueno, algunas observaciones que son esto, nada más. Yo, en realidad, considero que, desde mi punto de vista, por supuesto, que este trabajo que nos estás proponiendo es algo que es un trabajo que per se debemos de realizar siempre que se hace una investigación cuantitativa. La revisión de los instrumentos y proponer una adaptación cuando así se justifica o se amerita. Esto es una herramienta muy importante para la investigación desde este enfoque. Y creo que, bueno, eso por una parte. La otra, creo que hiciste un marco teórico detallado, creo que hiciste un muy buen esfuerzo, pero el marco teórico es la revisión de la literatura, el estado del arte o de la cuestión. Está orientado a conocer qué es lo que ocurre con la cultura democrática de los jóvenes o con la de los jóvenes estudiantes, ¿no? Yo, ¿sabes qué? Me imaginaba cuando estaba leyendo el documento que a lo mejor había, que te estabas refiriendo a eso, es decir, que la propuesta de investigación que tú nos estabas haciendo estaba orientada a conocer la cultura de los jóvenes estudiantes de secundaria, la cultura política o cultura democrática de ellos, ¿no? Pero ya entrando un poco en detalle, pues ya me di cuenta que más bien el propósito es construir y validar un instrumento de recolección de datos a partir de la revisión de otros. Y luego entonces yo pensé que un marco teórico o la revisión de la literatura para indagar sobre este asunto en particular tendría que orientarse de otra manera. Es decir, saber qué es lo que ha ocurrido con los instrumentos, qué problemas han tenido, cómo se ha implementado, qué errores han ido, y porque eso los investigadores pues muchas veces no nos damos a la tarea de ir divulgando los errores que uno comete con los instrumentos. O todo el trabajo que luego requieren, ¿no? Para que queden como uno espera que funcionen, ¿no? Para que funcionen como uno espera. Entonces, ese es, creo que el marco teórico es un muy buen marco teórico para el estudio de las dimensiones, de las distintas dimensiones de la cultura democrática o de la cultura política de los jóvenes. Creo que está orientado hacia eso. Y si, bueno, si es posible, pues que realices una investigación para construir un instrumento a partir se tiene que hacer una revisión distinta, me parece a mí. Bueno, no sé qué opinen otros directores y otros especialistas. Algunas anotaciones que tengo aquí. Una cultura o subcultura posee ciertas dimensiones como cualquier otro fenómeno social, por ello es que no sería muy conveniente estudiar la percepción de los alumnos que tienen sobre la cultura, sino más bien cómo es la cultura. Este es otro elemento también muy importante. Si finalmente te decides por estudiar la cultura de los jóvenes, en realidad, o sea, no investigamos sobre lo que se hace. Sí, también se pueden investigar las prácticas, pero lo que tratamos de conocer es el fenómeno, es decir, cómo es que está ocurriendo ese fenómeno. Es decir, qué tipo de cultura es la que nosotros podemos identificar a partir de, bueno, con nuestros instrumentos, ¿no? Ya sea desde el enfoque cuantitativo, cualitativo, mixto. Yo regularmente tengo que trabajar mucho con los instrumentos cuantitativos también, pero mi enfoque, digamos que el enfoque con el que trabajo es cualitativo eminentemente. Y esto es lo que intentamos saber o lo que intentamos conocer es cómo es que está ocurriendo algo, ¿no?
Y bueno, las ciencias sociales pues son muy abstractas. Hay muchas cosas que nosotros observamos, pero que no se ven, ¿no? En este caso. Entonces, es la cultura democrática, no es la cultura democrática que perciben, porque, bueno, yo no había pensado en eso. Siempre, pues, la cultura democrática es cierto que sí son prácticas, pero también está en la mente de los actores, ¿no? De los agentes, de las personas. Bueno, otro detalle que encontré, esto es lo que regularmente se hace en investigación cuantitativa, la adaptación y validación de un instrumento para realizar una investigación sobre una diversidad de fenómenos. Lo que no se hace es realizar una investigación para construir un instrumento. Los instrumentos de recolección solo son eso, una herramienta que utilizamos en la investigación cuantitativa. Bueno, independientemente de lo que pues se haya ya discutido con tu director o con otros investigadores, ¿no? Sobre el asunto de las preguntas, por ejemplo, objetivo general, desarrollar y validar 4 instrumentos que miden la cultura democrática en el contexto escolar, familiar y comunitario de los estudiantes del tercer grado de secundaria en Baja California y sus actitudes para la participación ciudadana. Bueno, desarrollar y validar, bueno, se supone que ya están desarrollados y ya están validados y que tú los vas a utilizar para trabajar con ellos. Los otros investigadores ya los desarrollaron y ya los validaron. Bueno, lo que yo entendí acá es que tú quieres desarrollar y validar uno propio a partir de la diversidad de instrumentos que ya se han estado trabajando. Te decía, es que es lo que regularmente hacemos antes de iniciar cualquier investigación desde este enfoque. O sea, buscarlos, encontrarlos, validarlos, discutirlos y luego adaptarlos. Yo creo que perderías una muy buena oportunidad, también desde mi punto de vista particular, que perderías una muy buena oportunidad por realizar tu propia investigación, ¿no? Para conocer qué es lo que ocurre con la cultura de los jóvenes o de los niños. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y es cierto, ¿no? O sea, Luis Althusser, por ejemplo, decía que hablando de las ideologías y de los sistemas de creencias, él decía, bueno, pues es que hay una diversidad, no solo llega a través es decir, bueno, la teoría del cultivo es muy importante en comunicación para saber cómo es que está ocurriendo esto de la transformación en la mente de las personas. Pero ya Althusser ya lo decía, ¿no? Es que hay una diversidad de fuentes de información que van configurando estas actitudes y estos sistemas de creencias. Es la iglesia, es la escuela, es la familia, son los medios de comunicación. Bueno, y todos esos son puentes, ¿no? Que quizá tendrían pero a lo mejor esa tendría que ser otra investigación, ¿no? ¿Cómo es que inciden estas fuentes de información en la configuración de una cultura democrática determinada? Lo que hacemos regularmente es como conocer qué es lo que ya tiene en mente el actor. O sea, es cierto que también hay, y esto me parece que sí sería un poco más complicado, ¿no? Porque habría que hacer estudios de panel o hacer mediciones en el tiempo para saber cómo es que va cambiando a partir de cierto tipo de información controlada que llega a ciertos grupos de personas. Eso ya se vuelve como experimental, ¿no? Medio complicado el asunto. Bueno, entonces, otra cosa es revisar y discutir los estudios empíricos y teóricos que miden las actitudes para la participación ciudadana en los adolescentes. Es uno de los objetivos específicos. Aquí lo que yo te comento es que esta es la revisión de la literatura y toda la investigación empírica deberá de realizar una investigación documental. No debería de ser un objeto específico. Es decir, perdón, no debería ser un objetivo específico para ti, sino que ya tu trabajo previo, o sea, todas las investigaciones inician siendo investigaciones documentales. Entonces no debería ser un objetivo específico, sino que ya está en el trabajo que tú vas a ir haciendo. Bueno, el primer capítulo de todas las tesis es el marco teórico, ¿no?
y aquí ya hiciste ya un avance muy importante. Ya me están enviando un mensaje aquí. ¿Se acabó el tiempo? Bueno. Ya se te acabó el tiempo, pero era un aviso sobre otra orden. Si quieres un minuto más para cerrar, Nacho. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, de objetivos específicos serían conocer la cultura X de los jóvenes Y, conocer las prácticas, conocer las actitudes, identificar, no sé, la correlación que existe entre X y Y variables, etcétera. Esos serían como objetivos, ¿no? Objetivos específicos. Ya después te mando por correo estas, leo la última parte. Otro elemento que considero que debería de considerarse es que el marco teórico, la revisión de la literatura, nos lleva a conocer el estado del arte de la cultura política democrática participativa de los adolescentes, pero no nos lleva a conocer los detalles de los propios instrumentos, lo que te comentaba hace ratito. Dónde se implementaron, qué resultados obtuvieron, qué fallas presentaron, cómo se resolvieron, qué es lo que adolecen, cuántos y cuáles se han utilizado a lo largo de la historia del estudio de este fenómeno. Esa sería la revisión de la literatura como para el objeto de investigación que tú tienes en mente. Me estás presentando una revisión de la literatura para un objeto diferente. Bueno, creo que eso sería todo. De cualquier manera, yo te envío este archivo digital para que revises ahí y tomes en cuenta lo que tú consideres pertinente, ¿no? Muchas gracias, Nacho. Ya si tengamos alguna duda en específico sobre los comentarios que nos envíes, pues te vamos a molestar. Nosotros que dejamos abierto este canal de comunicación para contigo y coincide muy bien con los comentarios que le hicieron a Sara en el comité de tesis, ¿no? Entonces que hay unas cosas que hay pendientes por trabajar. Muy bien, muchas gracias. Sara, muchas gracias. Muy bien trabajo. Ahora pasamos a la siguiente ponencia con Ricardo Rodríguez Ledesma, que nos va a presentar las políticas de cooperación tecnocientífica entre universidades nacionales y entes gubernamentales. Adelante, Ricardo, tienes 15 minutos a partir de hoy, son las 6:04, terminamos a las 6:19. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Doctor Camargo, es un gusto conocerlo. Voy a empezar a presentar. Por favor, me avisan si se puede ver la presentación. O en su defecto también si tengo algún problema con el audio. Se ve muy bien tu presentación y no tienes problemas de audio, Ricardo. Ok, perfecto. Bueno, como ya lo mencionaron, el título de mi anteproyecto es el de Políticas de Cooperación Tecnocientífica entre Universidades Nacionales y Entes Gubernamentales. La línea de generación y aplicación de conocimiento es la de Medición, Innovación y Desarrollo en Educación, y mi director de tesis es el doctor Rodolfo García Galván. Estos son los temas que cubriremos de manera general a lo largo de la presentación. Y quisiera empezar con esta parte, sobre todo porque hay una aparente deficiencia en el título, entonces me gustaría aclarar cuál es la diferencia entre las distintas políticas en las que estamos trabajando. En primer lugar, sabemos que todas las políticas tienen intereses específicos, muy particulares y sistemáticos para alcanzar un objetivo en particular. Entonces, las políticas públicas federales son las que orientan al Estado o el gobierno para realizar actividades sustantivas en beneficio y en atención a problemas públicos. Las políticas de ciencia y tecnología e innovación, como su nombre lo dice, pues están orientadas al desarrollo tecnológico principalmente del país, ¿no? Y las políticas institucionales de la universidad, que están orientadas a desarrollar las funciones sustantivas de la universidad, principalmente queremos abordar las que impulsan la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y también como un común denominador tenemos que en conjunto todas las políticas tratan de fomentar el progreso del país o de ofrecer soluciones.
Como antecedentes tenemos que a principios del siglo XX se empiezan a hacer análisis de políticas de ciencia, tecnología e innovación en países desarrollados, principalmente en Estados Unidos, Alemania, Francia, entre otros, los cuales se nota una clara cooperación entre la universidad y con el sector privado o sector empresarial, principalmente por los resultados que van teniendo, ¿no? Algunos beneficios, costos, reducción de tiempo, procesos de implementación, entre otras cosas. Pero no es hasta 1950 cuando este tipo de políticas empiezan a llegar a Latinoamérica. Organizaciones internacionales como la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, son las que se encargan de introducir las primeras políticas de ciencia y tecnología. Ya para los años de 1970, en particular en México, se empiezan a implementar, a diseñar las políticas tecnocientíficas con acciones específicas enfocadas en fomentar el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación en aras de fortalecer, como se mencionó, el progreso tecnológico del país. Esto obviamente trajo consecuencias, en algunos resultados benéficos, como la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien actualmente es el organismo encargado de orientar las acciones del gobierno en innovación y desarrollo, también en ciencia y tecnología. Posteriormente, en 1984, se establece el Sistema Nacional de Investigadores, también como resultado de estas políticas, en el cual se enfocan para fortalecer, incentivar y sobre todo reconocer a través de estímulos económicos la labor del investigador, ¿no? Y propiciar que se siga desarrollando productos de ciencia y tecnología. Ya hasta el año 2002 es cuando aparece la Ley de Ciencia y Tecnología y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, que son pues documentos pues sí, documentos que están ya diseñados para establecer estímulos hacia diferentes sectores y ser más puntuales de lo que se puede, de lo que no se puede hacer y en qué tiempo. Entonces, actualmente pues se siguen haciendo ajustes, haciendo modificaciones, haciendo propuestas. Tenemos en línea la nueva la propuesta de ley de ciencias, humanidades y tecnología en proceso. Esto nos lleva a analizar, ¿no? Y a pensar principalmente cómo trabaja la universidad con los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Entendemos como cooperación que es un mecanismo en el que distintos agentes comparten objetivos en la consecución de una misma meta. Es decir, la universidad coopera, ¿no? De cierta manera como generadora de conocimiento legítimo y científico con distintos sectores. La literatura demuestra que la relación, como le mencioné desde un principio, ¿no? Desde el siglo pasado, la relación universidad con el sector económico es muy amplia, ¿no? Se ha estudiado de tal manera que se reconocen los beneficios, se identifican dificultades, se han hecho muchos estudios para validar la forma en la que coopera, ¿no? Incluso en la elaboración o ayuda de la mano de obra calificada que ofrece la universidad para este sector. En la actualidad hay algunos estudios que comienzan a trabajar con el tercer sector, entendido como organizaciones, asociaciones civiles, algunos grupos de interés general, ¿no? Sociales, religiosos, entre otros, que viendo las líneas de generación del conocimiento que tiene la universidad, podrían aprovecharse de este conocimiento, ¿no? Para tener una mejor función.
Pero en el caso del sector gubernamental, que es el que nos interesa trabajar, la relación que existe entre estos dos, universidad, sector gubernamental, es muy poca, ¿no? Apenas empieza a tener intereses. Esto nos lleva a hacer a identificar una gran oportunidad, porque podemos observar que el conocimiento generado por las universidades de alguna manera está desaprovechado, es subutilizado, por así decirlo, ¿no? En algunos problemas relacionados, como lo mencionan aquí varios autores, relacionados con derechos humanos, acciones ambientales, grupos desfavorecidos, combate contra el hambre, la pobreza, lucha contra el desempleo, en fin, o sea, realmente los problemas sociales son interminables, ¿no? Y en muchos sectores. Entonces, esto nos lleva a identificar que tenemos un gran problema, ¿no? Y que esto es parte del estudio que queremos realizar, que la ayuda o los beneficios que puede ofrecer la universidad a este sector pueden ser muy amplios, ¿no? Desde identificar problemas hasta buscar soluciones pertinentes, basadas en conocimiento científico, que podrían ayudar a tener un impacto a futuro. Hemos identificado algunos modelos que nos llevan a tener un análisis de la relación entre la universidad con el sector gubernamental, sobre todo en la toma de decisiones. Tenemos el racional lineal, ¿no? Que en su momento, a mediados del siglo XX, establecía que la fuente legítima para cualquier toma de decisiones debería de ser el conocimiento completamente científico, validado, pero obviamente ahí empezaron a haber algunas condiciones en las que es difícil, ¿no? Poner en una balanza que el conocimiento es el que nos va a dar la respuesta absoluta a este punto. El otro es el incrementalista, que de alguna manera también trata de ver el punto objetivo o subjetivo que también puede tener el tomador de decisiones, ¿no? El gobierno en este caso, para tratar de solucionar un problema. Pudiera ser que se apega más a lo que es la burocracia, a lo que representa el sentido de la toma de decisión al momento, y no necesariamente hace uso del conocimiento, sino más bien trata de atender lo más pronto posible. Y el tercer modelo es el de acumulación de conocimientos, que de alguna manera se establece que a partir, ¿no? de la experiencia empírica que tienen estos personajes o estos entes gubernamentales en la toma de decisiones, pues van enriqueciendo y fortaleciendo su forma de actuar, ¿no? Ya con decisiones que pudieran ayudar a validar esta forma de actuar. Y aquí es cuando ya planteamos nuestra primera o nuestra pregunta general, en la cual se busca y nos preguntamos de qué manera la normativa institucional nacional, es decir, las políticas públicas en sus distintos ámbitos, pero en particular las de ciencia y tecnología, y la perspectiva oficial, es decir, cuáles son las acciones prioritarias que pudiera tener el gobierno, de cómo estamos ahorita y cómo quisiéramos vernos en algunos años, orientan los vínculos de cooperación de CTI entre las universidades nacionales con el sector gubernamental. De aquí se despliegan 4 preguntas generales que de cierta forma complementan la respuesta, ¿no? Se espera la respuesta de la general, y es a partir de las características premientes de la relación del conocimiento universitario con la política o las políticas públicas,
identificar las formas o modalidades de colaboración entre las universidades nacionales y el sector gubernamental, así como la percepción de los investigadores y de los informantes clave, y por último, mejorar sustancialmente estas prácticas, ¿no? Ya como resultado al proceso de investigación. Hasta el momento, dentro de la revisión de la literatura, pues como hemos analizado algunas políticas públicas, las cuales de cierta manera son claras, ¿no? En qué es lo que se debe de hacer. También buscamos hacer ese mismo análisis con las políticas institucionales. La selección de las universidades nacionales para estudiar es la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. De igual manera se añaden dos universidades privadas, también reconocidas, que es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Iberoamericana. Estas universidades se seleccionaron por varios factores. O sea, digo, los voy a mencionar, pero no quiere decir que sean por orden cronológico de importancia. Es las que están ubicadas en la zona centro, que tienen alta calidad docente, que tienen producción de investigación, ¿no? Que se puede medir por número de patentes, la producción de artículos y el nivel que tienen sus investigadores, ¿no? Adscritos al SNI. Prestigio, ya sea nacional o internacional, la calidad de sus posgrados y cuáles están incorporados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. También la acreditación de algunos de sus programas y también, por último y no menos importante, el tema de la inclusión y diversidad. Ricardo, tienes un minuto para terminar. Gracias. Tenemos a los investigadores y a los informantes claves. La forma en la que se presenta o se pretende abordar este tema es a partir de un modelo mixto, un diseño explicativo secuencial con enfoque concurrente, en el cual a través de cuestionarios en línea se pretende obtener información cuantitativa aplicada a investigadores del SNI, y posteriormente el cualitativo con entrevistas semiestructuradas a los informantes clave para así hacer una triangulación de información e interpretación de resultados. Ya por último, aquí es un pequeño cronograma de actividades con el interés de mostrar y atender el programa académico y proveer los productos que se establecen en tiempo y forma. Referencias de mi presentación y bueno, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Ricardo, por ajustarte a tiempo. Pasamos a los comentarios del doctor Ignacio Camargo. Adelante, doctor Camargo. Sí, gracias, Juan Carlos. Y bueno, también felicitar a Ricardo por el trabajo que lleva hasta ahora. Bueno, todavía le falta un buen para afinar algunos detalles del proyecto y luego llevarlo a cabo, ¿no? Creo que pues, es algo que a lo que tenemos que entrarle y trabajar permanentemente. Pues yo primero tenía ya, ya me quedaron claros algunos detalles que, perdón por, aquí se me fue la imagen. Bueno, sabemos que en los planteamientos del problema de los proyectos de investigación tiene pues un apartado muy importante que es evaluar las deficiencias que existen en el conocimiento de ese problema. La idea que, digamos que la problemática que tú estás ubicando es que hay una deficiencia entre el vínculo, ¿no?, que debería existir para resolver una diversidad de problemáticas entre las universidades públicas y privadas y la política pública.
Bueno, un primer detalle que encontré ahí, a lo mejor fue un error de escritura, es que una cosa es la política y otra cosa son las políticas públicas. Nosotros dividimos ahí, ¿no? Como por campos disciplinares. Por una parte está la política, que es la lucha por el poder, y por la otra están las políticas públicas, que sí existen vasos comunicantes entre ellas, pero son como campos distintos. Eso es por una parte. La otra es que existe un vínculo permanente, o sea, entre la investigación y la resolución, es decir, que los investigadores siempre estamos trabajando en el ámbito disciplinar en el que nos encontramos para resolver problemas en el caso de la investigación aplicada y para resolver problemas de la propia disciplina cuando se trata de la investigación propia de cada disciplina, ¿no? Creo que había que afinar algunos detalles porque, bueno, yo no encontraba cómo es que se iba a llevar a cabo la investigación. O sea, existe este trabajo que nosotros hacemos permanentemente. ¿Sabes qué me imaginaba? Bueno, entonces es que lo que se podría hacer es como evaluar entre cuánto se invierte y en qué rubros, y luego cuánto se produce, en el caso, por ejemplo, de artículos, de capítulos, de libros, etc. Yo he tenido algunos proyectos de investigación financiados por CONACYT, por ejemplo, en los que hay y los fondos mixtos, sí, hay un esfuerzo institucional que permanentemente se está realizando porque el usuario o la entidad responsable de ciertas políticas públicas reciba los resultados de tu investigación, ¿no? Cuando se trata de investigación aplicada. Hace 2-3 años yo hice una investigación sobre establecimientos penitenciarios y pues era un ir y venir permanente entre los resultados y que tenía que entregar a la universidad, los resultados que tenía que entregar a CONACYT y los resultados para los usuarios, es decir, para el municipio, que debía pues conocer qué era lo que estaba ocurriendo con esta evaluación de política pública que yo estaba haciendo. Eso también se hace, ¿no? Entonces, por una parte está este vínculo permanente por ejemplo, con los recursos que nosotros recibimos y la difusión de este conocimiento que permanentemente estamos realizando, ¿no? Aunque sea muy especializado y aunque parezca que no tiene mayor relevancia, pero siempre estamos trabajando en esa, es decir, con esta idea, ¿no? De difundir el conocimiento y los resultados de las investigaciones que estamos realizando permanentemente. Bueno, y algunos detalles que yo escribí acá con respecto de las preguntas de investigación. En la primera parte, esta pregunta de investigación tendría que responderse con una revisión de la normativa y el Plan Nacional de Desarrollo no requeriría otro tipo de investigación, ni cuantitativa, ni cualitativa, ni mixta. Con respecto de la pregunta de investigación, a partir en donde comentas que de qué manera la normativa institucional nacional y la perspectiva oficial orientan los vínculos de cooperación del CTI entre las universidades nacionales con el sector gubernamental. Esto debería, creo yo, quedar en el marco teórico, en la revisión de la literatura, en el estado del arte. Es decir, esto está en los documentos oficiales. O sea, cómo es que ocurre ese vínculo. En otras preguntas, la política es una cosa, lo que te comentaba hace un momento, la política es una cosa y las políticas públicas son otra. Porque, por ejemplo, en la pregunta número 1 dices, ¿cuáles son las características
preeminentes de la relación del conocimiento universitario con la política y las políticas públicas. Ahí ya creo que son como dos objetos de investigación diferentes, o con una cosa o con la otra. Porque me imagino que en el caso de con la política, por ejemplo, las propuestas de campaña que tienen los candidatos, me imaginaría algo así, ¿no? O sea, cómo ellos se proponen vincular a los investigadores con la resolución de problemas de política pública, ¿no? Que ellos van a enfrentar una vez que lleguen a su curul, o una vez que lleguen al cargo de representación que han ganado, ¿no? Bueno, yo podría contestar fácilmente la pregunta. Bueno, ¿cuáles son las características preeminentes de la relación de conocimiento con la política y las políticas? Es directa, es muy relevante, es preeminente, porque sin la política pública de la educación superior, por ejemplo, no se podría hacer ciencia en México. No se podría. Si los fondos tienen diversas instancias públicas como CONACYT para la realización de la investigación. Sí, bueno, esta es otra respuesta, ¿no? ¿Cómo mejorar sustancialmente las prácticas de cooperación entre las universidades y el gobierno? Las investigaciones no se proponen mejorar algo, más bien se proponen conocer algo de la mejor manera posible. Bueno, es que también habría que diferenciar, ¿no? En el caso de la investigación aplicada, pues ahí sí se busca conocer cuál es la problemática, qué es lo que está ocurriendo. En el caso de los objetivos particulares, en el primero se analiza la relación ontológica entre la política pública y el conocimiento de las universidades. ¿Cuánto se invierte y cuánto se produce? Analizar la relación entre la política. Yo me imaginaba que a lo mejor algo así podría servirte, de conocer cuánto es que se está invirtiendo en determinado rubro, en determinada línea de investigación, y cuánto se produce, es decir, cuántos artículos o cuántos capítulos o cuántos libros o informes técnicos, porque también muchas veces en política pública se entregan informes técnicos de los resultados de una evaluación. Podría ser cuánto se invierte en investigación X en universidades y los productos científicos que se obtienen. Para el objetivo 2, ¿a qué tipo de acuerdos se refiere? Es una pregunta, solo identificarlos. Bueno, porque en el objetivo particular 2 dices, bueno, identificar dentro de las políticas tecnocientíficas institucionales los acuerdos o modalidades que alientan la cooperación de CTI entre las universidades nacionales con el gobierno. Identificar dentro de las políticas tecnocientíficas e institucionales los acuerdos o modalidades. O sea, solo identificarlos me parece que es un objetivo como muy, muy limitado, ¿no? Cuando se trata, cuando podríamos proponer, no sé, alguna otra cosa que como hipótesis sabemos que puede emerger de los resultados de la investigación. Y bueno, y en la última, en el objetivo particular número 3, es donde me parece a mí que más se aproxima al planteamiento del problema. ¿Cuál es la percepción que sobre X tienen los Y? ¿Cuál es la percepción que sobre este vínculo o este tipo de política pública tienen determinados actores o determinados informantes? Entonces me parece que la 3, por ahí deberías avanzar para hacer para plantear mejor los objetivos, ¿no? Los objetivos y las preguntas de investigación que tienes acá. Yo una recomendación que le hago a mis alumnos cuando están en los cursos de metodología es que identifiquen a un informante o que identifiquen a informantes, a determinado tipo de informantes que son quienes nos van a ayudar a resolver el problema que tenemos. Sí, están los investigadores, pero yo creo que a lo mejor podrían ser de gran utilidad algunos otros actores, otro tipo de informantes
que conocen mucho sobre este asunto, ¿no? El vínculo entre la investigación o entre la ciencia y la implementación o la evaluación de las políticas públicas. Quizá a lo mejor también tendrías que acotar un poco tu objeto, ¿no? Porque me parece que está como muy amplio todavía. A lo mejor acotarlo, como te acabo de comentar, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, de enfocar tu investigación nada más para el vínculo, por ejemplo, entre este tipo de políticas públicas y los investigadores que se dedican a la evaluación de la política pública, ¿no? Por ejemplo, nada más. O la política pública educativa, no sé, o sea, hay mucho trabajo que se está haciendo, ¿no? Permanentemente. Y una buena parte de los investigadores están muy enfocados sobre todo por los recursos, ¿no? que proceden de CONACYT, de otras instancias nacionales e internacionales para realizar investigación. Para realizar investigación y para realizar investigación de este tipo, ¿no? Que es evaluación de política pública. Hay muchos recursos y hay mucho trabajo que se está haciendo. Entonces, a lo mejor también habría que entrarle a una revisión, una mejor revisión de la literatura para que te integres, ¿no? Y te ubiques bien y también te armes de un mejor planteamiento del problema. Lo ubiques de mejor manera, pues. Creo que tienes una buena inquietud. Creo que algo se puede rescatar de ahí, de esa inquietud que tienes. Pues muchas gracias, Nacho. Muy interesante en todos tus comentarios. Siempre las miradas externas nos enriquecen a todos. Te quiero agradecer por el tiempo que has dedicado a la revisión de los documentos y a esta revisión puntual. Y te pediría de favor que si nos haces llegar esos documentos que nos mencionaste para comentarlos con los directores de tesis y también con sus comités, ¿no? Entonces te agradezco, ya sabes, entrañablemente este tiempo que has dedicado a nosotros, y también de parte del instituto te agradecemos al doctor José Alfonso Moreno Jiménez la participación, y en su momento se te va a llegar la constancia. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Pues yo te voy a hacer llegar en este momento los archivos en donde hice los apuntes, y por supuesto, pues ustedes consideren ahí lo que puede serles de utilidad, piensen y igual discutan con sus directores y vean qué es lo que pueden utilizar para mejorar su proyecto de investigación, ¿no? Y sobre todo pongan cuidado en el planteamiento del problema. Ahí es donde hay que todo quede bien armadito, ¿no? Para que no se les vaya de las manos. No nos vayas a colgar, Nacho. Vamos a tomar la foto, les recuerdo. Entonces, porque si no, no sales. Como los políticos, si te mueves, no sales. Entonces, esperamos a los de informática que nos indiquen el tiempo. Muy bien. Por favor, los invito a todos a abrir sus cámaras para tomar la foto antes de irnos. ¿Listos a tomar la foto en una? Sonrían. Sonrían, exactamente. 1, 2, 3. Les voy a tomar otra foto.